predicación. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos orar. La oración de esta mañana, Señor, es que como iglesia todos juntos podamos renunciar a nuestra propia fuerza, a nuestros propios miedos. Es decir, hoy es un buen momento para, en medio de esta situación que vive el mundo, podamos ir y llegar a ti, Señor, sin ningún deseo, sin ningún poder nuestro. Sabemos, Dios, que la oración al final se vuelve el objeto de nuestra oración, no somos nosotros. El objeto de nuestra oración es nuestro Señor Jesús, porque de Él necesitamos. Por lo tanto, no oramos a un Dios que no nos conoce, ni mucho menos nos ha olvidado. Oramos a un Dios que para nosotros es real, es Dios que sostiene, Dios que cuida y Dios que hará su voluntad conforme a su gracia soberana. Así que oramos a ti, Dios, un Dios vivo. Nos dirigimos a ti, Padre, ya que tú eres el creador de todo y que al final cada átomo que hoy en día se mueve porque tu mano lo sostiene, se mueve porque tu mano lo ordena. Así que gracias, Señor, por ser Dios que sostiene la iglesia. ¿A dónde hoy nosotros podíamos estar, mi Dios? ¿A dónde nosotros podíamos ir? ¿Quién es como tú, Señor? Podemos buscar en los cielos y en la tierra y no encontraríamos a nadie como tú. Tus atributos nos han enseñado que tú eres un Dios santo, que no te alteras, inalterable, inmutable, que no te mezcla con ningún sentimiento contrario a tu voluntad y a tu soberanía. Reconocemos que nosotros, Señor, somos pecadores y que estando en nuestra condición de enemigos tuyos, tú mandaste a tu Hijo a la cruz para que murieran por un puñado de personas que teníamos características como ser mentirosos, asesinos, adúlteros, odiar. Tu gracia ha sido infinita con nosotros, así que gracias, Señor, hoy te damos. Padre, tú mandaste a Jesucristo al mundo para salvar a cada uno de los pecadores. Y en verdad que nosotros éramos pecadores. Tú mandaste a tu Hijo y mandaste al Espíritu Santo para poder dirigir no solamente la vida de la iglesia, sino personalmente cada uno de nosotros, llevarnos a la verdad y sostenernos en esa verdad. Gracias porque no nos dejaste solos. Enviaste al Espíritu Santo para fortalecernos y sostenernos. Gracias porque la iglesia no está sola, Señor. Gracias porque Él nos santifica día a día. Padre, tú conoces cuál fácilmente la iglesia es tentada, es proclive a pecar. Tú conoces la rapidez con cual nuestros deseos muchas veces nos hacen alejarnos de tus verdades e irnos hacia nuestros deseos. Esta mañana, Dios, reconocemos esas debilidades, reconocemos nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tú nos mantengas firmes como lo has hecho hasta hoy. Que en medio de tribulaciones que nos rodean y que hoy más que nunca son visibles, que podamos permanecer en el gozo que Cristo trajo en esa cruz. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no sea un corazón que se achique con estas circunstancias, sino que pueda confiar plenamente y decisivamente en ti. Ayúdanos a que esta firmeza que el Espíritu Santo trae y puede traer a través de la palabra nos lleve a la madurez y nos lleve a la plenitud. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes también a amar a Jesucristo sobre todas las cosas, sobre nuestros propios deseos, sobre nuestros deseos egoístas que a veces utilizamos en tu nombre. Ayúdanos pues, Señor, a amar a Jesucristo, por favor. Él es nuestra única esperanza. Estoy convencido que nuestra única esperanza se halla en amar a Jesucristo más que a nuestras propias vidas, más que a nuestras propias familias. Así que ayúdanos, Señor, a través de esta palabra a llegar ahí. Ayúdanos también a amar a nuestros amigos o enemigos, al mundo, y orar por ellos. Dios, pedimos juntos porque tú levantes iglesias sanas. Pedimos también que tú levantes personas que puedan predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a corazones que están necesitados de una verdad que es el Evangelio bíblico. Ayúdanos pues a levantar iglesias. Y sabemos, Dios, que al final
no tenemos en quién esperar, sino solamente en ti. Así que Dios, en ti esperamos hoy. En ti esperamos hoy. Tú eres nuestra única esperanza, Padre, y nos hemos reunido con ese fin. Conoces cada uno de los corazones que están ahí ante ti, y solo sabemos que no podemos ir a ningún lado. Así que Dios, por favor, tú puedes abrir nuestros ojos. Por favor, eres el único que puede abrir mi corazón y el corazón de los que están oyendo. Y eres el único que puede abrir la mente para que la palabra entre y pueda llenar a cada uno en cada rincón. Así que Dios, mientras este hombre predica, permite que este hombre no se vea, tenga poca importancia, sea pequeño como lo es, sabiendo que quién es suficiente. Ayúdanos a ver a Jesucristo, por favor. Ayúdanos a ver a Jesucristo, que Él es toda nuestra única esperanza ante todo esto. Ayúdanos a este grupo de personas que no puede cubrir, pero que vienen ante quien ya cubrió, que lucha todos los días por vivir una vida santa, pero venimos ante el Dios Santo para que Él nos santifique cada día más a través de la palabra. Ayúdanos a aprender la palabra. Mi vida, la vida de tu pueblo está en tus manos, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que hoy están con su corazón en su mano diciéndote: queremos amar a Jesucristo más que ayer, más que hoy. Por favor, mi Dios, estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos una vez más. Quiero recordar que nuestra predicación gira alrededor de nuestro estudio de segunda de Corintios, en el capítulo 1, que es el que hemos iniciado desde durante algunas semanas, y hoy vamos a retomar el versículo que nos quedamos, y solo quiero recordar el versículo con el que culminamos la semana pasada. Así que vamos a leer en segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20, solo para ir introduciéndonos al tema. Dice la escritura así en el nombre de Jesús, usted puede leerlo conmigo. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Platicábamos que Pablo había sido, o Pablo era objeto de violencia, era objeto de críticas, era objeto de falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos ministros que menospreciaban su ministerio, ¿no? Por razones que tienen que ver con decisiones que Pablo había tomado, y había personas que lo tachaban de una persona pusilánime, ¿no? De doble ánimo, y estos ataques comunes, que tenía motivos incorrectos, que no era una persona congruente con su forma de hablar, y que por lo tanto su predicación tampoco era congruente. Y eso es muy común, ¿no? Es muy común. Aunque Pablo lo que está diciendo, él apeló a que tuvo una conciencia sana frente a ellos, pero aquí en este texto apeló a decir que muy por encima de que él tomó una decisión que nos va a explicar más adelante por qué la tomó, él dice, pero muy por encima de mí, todas las palabras que Dios en Cristo ha prometido y que en Cristo ha cumplido, esas palabras nadie las puede pasar por una balanza. Es decir, esas palabras son amén. O sea, a mí me juzgan de que soy sí, no, en expresiones de que soy dólar, aunque no lo está aceptando, es decir, no lo estamos concediendo, pero solo quiero el panorama ponerlo. Era juzgado porque había dicho voy a ir y no llegó. Las razones las vamos a ver más adelante. Pero él está explicando, diciéndoles que no pueden permitirse que los falsos profetas digan, entonces lo que Pablo dijo que Jesús hizo en la cruz no es cierto, porque si Pablo no cumple, entonces la palabra tampoco es verdadera. Por esa razón, sí creo que es importante que este texto lo llevemos al contexto. Significa que Pablo predicaba estas verdades que teológicamente están en todas las escrituras regadas, ¿no? No se ven promesas temporales, porque esas posiblemente se fallarían. Lo que se nota es que todo lo que el Antiguo Testamento reveló en Cristo se cumplió, ¿no? Esto es lo que dice ahí, el Salvador, el Libertador, el Mesías. O sea, Jesucristo es la luz de lo que la sombra del Antiguo Testamento. Jesús es esa luz. Es decir, Pablo
se nota que la iglesia primitiva creía sostener estas verdades, ¿no? Digamos que muchas veces en el movimiento, digamos en el modernismo de este asunto de la fe, de pronto observamos que recargamos fuerzas en cosas temporales, pero esas promesas no son las que habla aquí, ¿no? Aunque tampoco puedo decir que esas sean promesas, ¿no? Más bien a veces utilizamos textos y los sacamos de un contexto y no disfrutamos realmente lo que significa. Aquí estamos intentando juntos poder disfrutar a Cristo a través de cada texto. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Dice, pues tantas cosas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. La NBI nos lo dice así: todas las promesas que ha hecho Dios, o sea, que tienen que ver con lo único que a usted y a mí tenemos que saber, no es que estamos llamados a tener una vida exitosa, que Dios pueda hacerlo sin duda alguna, pero no es el punto. Que estamos llamados a ser prósperos, Dios puede hacer lo que quiera, Él es Dios, nadie le va a decir que no haga lo que Él quiera, pero ese no es el punto. Es decir, lo que Cristo vino a hacer es, en términos del Evangelio, es a librarnos de la ira de Dios. Es decir, no vino a librarnos de Dios, de la ira de Dios a través de su sacrificio, de su expiación. Bueno, esa promesa ya estaba hecha. Y es decir, ya estaba prometido que vendría alguien que nos daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que haría que en nuestros corazones la ley fuese escrita o el carácter de Dios fuese respetado, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Todas las promesas del Antiguo Testamento, cuando alguien las usa de una forma deshonesta, bueno, es de dos, o lo hace por ignorancia o lo hace para ganar favores. La realidad es que el Antiguo Testamento solo sirve a la luz de Cristo. Solo tú puedes ir al Antiguo Testamento y ver cómo Él apunta a Cristo, y es como realmente las promesas de Dios en Cristo se cumplieron, ¿no? Tal vez las promesas que la gente hoy te hace respecto a que vengas a Dios para que no te falle nunca nada, te das cuenta que si te falla, que si te enfermas, que si te duele, que si se deshace esto. Bueno, entonces alguien está usando un texto o alguien está utilizando palabras que muy comúnmente son más motivacionales que bíblicas. Bueno, aquí dice que todas las promesas que Dios ha hecho son sí, no son dobles, no son para que digas, es que Dios en eso mintió. No, hay una verdad que Dios ejecutó en Cristo. Esa es segura. La salvación por gracia a través de los méritos de Cristo, la resurrección, esas promesas son seguras. O sea, ya no sé si vas a morirte en una cama tranquilamente de anciano. Lo que sí sé es que si estás en Cristo serás salvo por la gracia. Lo que sí sé es que si estás en Cristo, Él fue a la cruz para que tú y yo vivamos. Él murió para que tú vivas. O sea, esas son las verdades que Pablo dijo. Esas no se negocian, esas no tienen ninguna, no las pueden poner, porque esas son, si Él puso a Dios por testigo, ¿no? De alguna forma para decir, Dios es verdadero y todo lo que ha dicho es verdadero. Así que todo lo que ha dicho en verdadero se cumple en Cristo. Si tú quieres saber qué es lo que grita Dios, ve a Cristo. Qué es lo que habló Dios, ve a Cristo. Qué grita la salvación, ve a Cristo. ¿No? Tú te puedes sumir o quebrar en esta situación, pero si tú comienzas a entender que hay promesas de Dios que Cristo ya validó, que Cristo garantizó a través de la cruz, que esa cruz no es para que veas una película y llores por cómo le fue o cómo se ve, sino que tú puedas ver en esa cruz una verdad ya hecha en la vida de la iglesia y puedas descansar en ella. Entonces, este texto lo quería recordar para que podamos todos juntos, bueno, hacer el estudio de los siguientes textos que hoy veremos. Esperemos poder avanzar en estos 4 textos que nos faltan del capítulo 1 de 2 de Corintios. Así que vamos a leer el versículo 21, que ya es el texto que nos toca hoy. Y de este vamos a enfrentarnos con 3 verdades que esperemos, si nos dé tiempo, poderlas llegar más a fondo, ¿no? Dice la escritura así. Ahora bien, en el capítulo 1, versículo 21, el que sigue: ahora bien, el que nos confirma con vosotros
en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El versículo tiene tres verdades. Bueno, el 22 también. Vamos a leer el 22, que al parecer no lo puse aquí, ¿no? por olvido, pero lo voy a leer en el texto original, lo voy a leer en la escritura. No lo puse, pero lo voy a leer con usted. Son los se puede decir los detalles que vamos a ir encontrando. Bueno, dice el 22, usted me puede escuchar. Dice el 21 ya leímos, dice: ahora bien, el que nos confirma con voz es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Una vez más, al parecer ya estamos en línea. Hubo fallas no sé, de algo, pero bueno, vamos a continuar. Por ahí algunos solo es cuestión de reiniciar. Hay que avisarles que reinicien. Bueno, al parecer ya algunos ya volvieron a escuchar. Voy a continuar. Si por favor pueden avisar si ya están escuchando, porque aquí me marca que ya estamos en línea de manera plena. Entonces vamos a continuar, hermanos. Disculpe estamos ahora sí con lo más limitado que tenemos, pero al final aquí estamos. Gracias a Dios por Cristo, que es nuestro justificador, y por Él estamos aquí. Bueno, entonces decíamos que estos textos unidos vamos a sacar estas tres verdades. Estas tres verdades son las que vamos hoy a intentar estudiar. Es decir, si de alguna forma usted vuelve a revisar estos textos, porque voy avanzando en las diapositivas, pero estos textos nos dicen, bueno, me voy a regresar a la versión, a la NBI, para que podamos entenderlo un poquito mejor. La versión NBI de 2 Corintios capítulo 1, 21, no está el 22, pero el 21 sí está. Dice así: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Ahora, esta verdad me tiene que golpear, aunque es superior a mí, aunque no me golpee, aunque hoy yo no las entienda y diga, el pastor habla cosas que de pronto no entiendo, aunque tampoco significa que de verdad así lo sea. No es que vamos todos caminando en diferentes etapas de operación de Dios, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero miren, dice así: Dios es el que nos mantiene firmes. Ahora, esto es más allá de ti y de mí. Esto es una verdad absoluta. Es decir, tú puedes llegar a un lugar y pueden decir, tú vas a ser firme solamente si aceptas la oración del apóstol, o tú vas a estar firme en Cristo, o tú vas a ser cristiano, o tú vas a prevalecer. No. Aquí vienen tres realidades y tres verdades por los cuales ya estamos firmes en Cristo. Es decir, Dios es el que hace que tú estés en Cristo. Esta es la expresión trinitaria, ¿va? Dios Padre te pone en Cristo, y Cristo, ¿no? En estas tres verdades que aprenderemos hoy, o que recordaremos, o que quitaremos estos malas formas que a veces aprendemos. Y dice, quien nos dio al Espíritu Santo, dice en el versículo 22, es decir, vemos la Trinidad en acción, hablando con mucho respeto en este sentido, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver estas tres verdades que Dios ya prometió, o que Dios ya ejecutó, y que ya no tenemos que pedir. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, es porque estas tres verdades nos mantienen en Él. Es decir, ya están.
Ya no tenemos que pedir y aguantarnos un sermón de una persona motivacional, porque nos ve quebrados y nos dice, es que te hace falta unción, te hace falta que Dios te unja. Y uno dice, pero eso no es bíblico, o sea, eso es una mentira, o eso es una deshonestidad. Toman el Antiguo Testamento, pero no leen el Nuevo Testamento, que Cristo ya es la promesa cumplida. Es decir, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, solo es una sombra de lo que había de venir. Hoy Jesucristo es nuestro sol, Él es el resplendor de gloria de Dios Padre en Cristo. Entonces tenemos que entender esta verdad. Estas tres verdades las vamos a estudiar hasta donde podamos y vamos a combatir, ¿no?, de pronto muchas de las cosas que hoy se predican. Estas tres verdades son las que nos mantienen firmes y están muy grandes a ti, están más lejos de ti. Es decir, tú no llegaste y le dijiste a Dios, le tocaste la puerta y le dijiste, Dios, vengo a que me unjas, vengo a que me selles, vengo a que me des una garantía de que me vas a salvar. No, Él decidió hacerlo. Es decir, esto es muy lejos de mí. Por eso es que aprender y entender la doctrina nos va a permitir saber el valor que como iglesia tenemos, no para decir, mira lo que yo soy, sino mira lo que Cristo es. Y por esa razón la iglesia muere, pierde, y la iglesia está dispuesta a que Cristo se vea más grande a través de perder. De eso se trata, amar a Cristo a través de las verdades, no amar a Cristo prometiéndote que lo ames para que Él si lo amas, Él te va a dar salud, dinero y amor. No, eso no. Ese amor es temporal, ese amor es vano, porque cuando las cosas no salen dejamos de amar a Dios y de pronto el gozo se pierde. Aquí tú y yo nos enfrentaremos a doctrinas que Pablo se ve que predicaba normalmente, es decir, verdades. Están aquí. Número 1, dice 3 verdades que nos mantienen firmes en Cristo, y todas ya ocurrieron. Es decir, usted no tiene que ir, voy a ir que un pastor inventó el sello del Espíritu Santo, el sello de su gloria, lo que quieran, y ahora tiene un sello y todos vamos a ir sellados. Mejor el sello, eso no vaya, lo del sello no vaya, porque eso es muy apocalíptico, ¿no? Dice, Dios nos ungió. Mucha gente dice, ven a la unción, y uno va en ignorancia bíblica y en un deseo, repito, unos ignorancia bíblica, otros se merecen que jueguen con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren ser bíblicos, porque estas promesas ya están, ¿no? O sea, esto ya se cumplió, ¿no? Repito, el cumplirse para muchos respecto a la unción, en este sentido, es que me tengo que caer, tengo que sentir un fuego abrasador. Digo, eso hay que ponerlo en su lugar, ¿no? En un bote, en un cesto porque eso no es bíblico, no es verdad, ¿no? 3 verdades que nos mantienen firmes en Cristo, y todas ocurrieron en tu y en mi regeneración. Es decir, todas ya están hechas. Estos son los sellos, o sea, yo soy regenerado a causa de que Dios en Cristo cumplió ya estas promesas, ¿no? Número 1, conforme a los textos que vimos, Dios nos ungió. Ese es el número 1, ¿no? El número 2, que veremos durante al menos lo que nos alcanza el tiempo, Dios nos selló. Y 3, Dios nos da las arras. Esas 3 cosas están en esos textos. Estas 3 verdades Pablo los utilizó para decirle a los que venían a quitar y amedrentar el corazón acerca de verdades. Él dijo, recuerden que el que los tiene en Cristo es Dios, a través de que Él ya los ungió, Él ya los selló, y Él les dio como garantía al Espíritu Santo que va a cumplir. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. Tal vez no gritamos amén, porque repito, no viene un cheque en blanco para que tú puedas decir, no, pastor, pues que póngale un chequecito. No, hermanos, lo único que Dios prometió está aquí. Es decir, las verdades que en Cristo se cumplen son estas. Y tal vez la unción no significa que nunca vas a sufrir. El sello no significa que algún día vas a padecer. Vamos a ver qué es lo que significa, porque la gente grita, vete a tu casa, enciérrate y grita que Dios te dé unción para que el vecino vea tu unción, para que el vecino vea y entonces ya digamos que la unción se vuelve como un evento que tiene más que ver con un superpoder a una verdad que te sostiene. Estas verdades están más grandes que nosotros. Por eso es importante que primeramente estemos dispuestos a escuchar esta verdad, porque puede ser que esto de Dios te unge o te unjo ahora, o estos términos que se manejan,
alguno lo esté peleando, alguno diga, bueno, es bueno aprender hoy y escuchar esta verdad, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice a este respecto. Vamos a escuchar juntos si al final las personas que profesan que pidas a Dios unción están yéndose ajenas a una verdad, es decir, no pueden pedir unción porque la unción ya está dada a un cristiano, es decir, el cristiano cuando es regenerado, la unción, o sea, la unción es lo que vamos a ver, ¿no? Así que vamos a iniciar con el punto número 1. Dios nos ungió. La palabra que utilizó Pablo aquí tiene que ver con los eventos que en el Antiguo Testamento hablaban de separación. La unción no es el símbolo de que cae el aceite, y es que eso es interpretar el Antiguo Testamento sin Cristo, ¿no? De que trae un aceite y te ungen. Bueno, lo digo porque es algo que sucede, ¿no? Y lo digo con respeto por si alguno cree en estas cosas, le pido me disculpe. Pero quiero hacerle claro las razones del por qué necesitamos que la Biblia nos pueda abrir los ojos, ya que muchas de esas cosas muchas veces nos mantienen diciendo yo no soy salvo porque no siento la unción, porque el predicador grita y yo no siento nada, y entonces tú te catalogas como una persona no salva, te enfermas y dices que Dios no te unge, te va mal económicamente y dices que Dios no me ha ungido, y eso es una mentira. O sea, es decir, Dios ya nos ha ungido, es decir, la unción es cuando a un rey, cuando un sacerdote lo apartaban para específicamente un oficio. Esa es la palabra que utilizó Pablo aquí. Tiene que ver con separación, o sea, tiene que ver con alguien que ha sido separado. Entonces ahí está la unción, es decir, por lo tanto la unción sí trae consigo un privilegio, que lo vamos a ver hoy, sí trae consigo beneficios, pero quiero que veamos que primera palabra es separación, es decir, no es el hecho del aceite, del fuego, del grito, ya se volvió a salir. No sé por qué se sale. Comencé 11:30. Aleluya, al parecer ya regresamos. Algunos vuelven a actualizar y los demás es esperar un poco, ¿no? Bueno, vamos a continuar. No sé si por favor puedan avisarme si ya pueden verme. Aquí el programa me marca que ya estoy una vez más en línea. Y vuelvo a repetir, disculpen, al final hay cosas que están fuera. Supongo que hoy en todo el mundo se está usando tanto el internet, ¿no? Por lo mismo de que muchos pastores están lanzando sus predicaciones, está saturándose. Esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, espero y alguien me pueda avisar si ya se actualizó por ahí, si ya pueden verme, escucharme, para que continuemos. Ok. Bueno, dice así la escritura, hablando, de la separación, se refiere entonces a una separación, no como hoy, ¿no? Que la unción es un evento místico, es un evento que te produce alguna sensación, pero que no tiene el objetivo, que te aleja de una verdad. La palabra que utilizó Pablo es separación. Así que cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos salva, nos llama a ser hijos, o nos da vida, nos resucita de la muerte espiritual, entonces Él nos separa. Eso es la unción, es separarnos. O sea, Él nos unge para una tarea específica, ¿no? Aquí es donde está el problema,
porque si enfrentamos esta verdad, entonces la otra pierde sentido, porque unción para muchos es sentir un poder, sentirte bien, sentirte a gusto, sentirte cómodo, llorar a gusto, pero la palabra aquí que utilizó Dios es otra, es separación, y dice aquí, la separación la hace el Espíritu Santo, porque así lo dice, que a través del Espíritu Santo Él separa la iglesia. Así que podemos ver claramente cómo es la regeneración. Bueno, primero nos separa, después nos sella y después nos pone unas arras en las manos, ¿no? Eso es lo que el Espíritu hace ¿por qué tanto? Para que confiemos en Dios, para que dejemos de ver el mundo como grande, como fuerte, como la pandemia, como me va a destruir, y veamos a Dios que Él quiere decir, confíen en mí, porque no solo los separé, también los sellé, y al mismo tiempo les doy arras, una promesa, una garantía de que voy a cumplir mi palabra de salvarlos. Es decir, todo esto se puede derrumbar, pero nunca mi palabra. Todo esto se puede deshacer, puedes perder y puedes hasta morir, pero tu promesa no es temporal, tu promesa y mi promesa es eterna, es mayor. Yo entiendo que muchas veces cuando descuidamos oración, cuando descuidamos lectura, cuando descuidamos, estas palabras no suenan y estamos en la mente con cosas fáciles como el horno express, que venga un pastor, un profeta y me unja. Y vamos fácil, no. La verdad es así. El Espíritu Santo separa a la iglesia, a los salvos, a su pueblo que Él ya ha decidido, con motivos claros y visibles. Ahí está el problema de entonces tomar la parte bíblica. Y creo que decir, bueno, me conviene mejor quedarme con la unción no bíblica, porque la unción bíblica es que te aparta con una razón específica y que se nota que ese motivo está haciéndose en ti, ¿no? O sea, la unción no es que yo grite, venga Dios ahora y quiero sentir el poder, sino la unción es que Dios me separa para que en mí se comience a ver un propósito, una capacitación, y lo vamos a ver en Hechos ahorita en un momento. Él nos separa con motivos claros y visibles. No solo nos separa por separarnos para que vivamos la vida como demonios. Él nos separa para capacitarnos con poder para proclamar el evangelio y proclamar el ministerio de Dios. Es decir, para vivir una vida que demuestre, confirme, afirme que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Entonces, eso no es fácil en este mundo. No es fácil porque comúnmente, repito, queremos todo muy peladito y en la boca. No queremos entender que el Espíritu Santo nos capacita. ¿Y cómo te capacita? A través de que te vayas a dormir. No, o sea, a dormir sí me refiero, pero hablo en un sentido de que te tires a la cama y a ver que venga un pastor y que ahorita me unja. No, la capacitación es a través de lo que ya dejó solo Escritura, solo Escritura. La capacitación se halla cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos lleva por la Biblia, por la palabra de Dios, para hacernos entender cómo el poder de Dios trabaja, ¿no? Hoy lo vamos a ver en qué consiste, digamos, esta ganancia de haber sido separados. ¿Qué es la unción a nivel bíblico, no? O sea, ¿de qué se trata el que nos haya ungido, no? Si yo lo quiero separar de manera rotunda y radical, de que unción no significa caerse, llorar, llegar a tu casa, y hoy que se promociona mucho que tienes que tener mucha unción para sentir el fuego de Dios y que tus vecinos vean el fuego de Dios, yo diría, tienes que ser, o sea, repito que para ellos la unción es que nunca te toque nada. Y entonces tú reprendas al coronavirus y digas, a mí no me tocas. Y eso es la unción, grítala, porque la unción de Dios cubrirá tu casa. Eso yo lo pondría en veremos, eso no es el poder de Dios. Yo más bien me pondría a pensar que si el poder de Dios significa que en medio de cada circunstancia de las cuales somos frágiles de vivir o padecer, porque estamos en el mundo y nuestro cuerpo no está redimido, este físico no es redimido, la carne no es redimida, tu espíritu sí es redimido, tu espíritu se renueva, pero tu carne no se renueva. Entonces, si entiendes esto, podrás entender que tu carne se puede enfermar. Ahora, ¿qué es el poder? Que la gente pueda ver que tú confías en Dios
no niegas, no blasfemas, no comienzas a decir por qué en un sentido viendo a Dios mal, entendiendo a Dios, no entendiendo sus atributos. Entonces, ¿qué es el poder? El poder es poder soportar procesos, crisis, situaciones y glorificar a Jesucristo en esos procesos y decir, Señor, tú diste, Señor, tú entregaste. Al final Jesucristo es mi única esperanza, ¿sí? Es decir, yo sé que esto no gusta, ¿no? Porque usted puede decir, entonces tengo que aceptar la enfermedad. Yo diría, bueno, repréndela, ponte, ¿cuántas veces no lo has hecho? Pero tal vez tendrías que ver qué significa el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? El poder es vivir la vida de acuerdo a lo que Cristo hizo ya en la cruz y con eso estar consciente de que mi gozo no depende de lo que tenga o no tenga. Mi gozo ya está pleno en Cristo, mi gozo es Cristo, mi esperanza está en Cristo, o mi esperanza está en la salud, en la economía, en el éxito, en la prosperidad, y cuando esas cosas son golpeadas, entonces se te cae el santo, ¿no? A eso es lo que quiero decirte, que el poder para muchos es solo una salida como el alcohol, ¿no? El poder de hoy, el moderno, es un grita y ordena y es como si fuera un escapulario, ¿no? Para poderse salir y sentirse protegido. La realidad es que el poder es honrar a Dios en medio de cualquier crisis. El poder es vivir la vida de acuerdo al Evangelio en medio de cualquier situación. Siempre he dicho, ojalá ninguno de ustedes nunca se enferme y nunca pase nada, pero para el día que pasen, el poder es para que puedan entender que no es para que nada te toque, sino es aunque todo te toque y aunque todo duela y aunque todo no salga, Jesucristo sigue siendo tu única esperanza y en Él está puesta tu confianza, porque Él ya hizo lo suficiente y lo necesario en esa cruz para que la iglesia sea salva por gracia. Eso es todo lo que tú tienes que entender. De eso se trata, sostener una verdad, pero una verdad bíblica, ¿no? Sé que puede a algunos no gustarle, pero por eso estamos parándonos aquí, para decirles que es necesario ir a ver si todo lo que nos han dicho o si lo que nos dicen es bíblico, porque la forma en que vivimos es la manera en que estamos recibiendo los sermones, ¿no? Es decir, cómo estamos viviendo. Bueno, continuamos con el texto que les decía hace un rato, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Ya lo tienen que tener ahí. A esto lo podemos ver ahí. Esto venimos hablando de lo que significa esa unción, esa separación, ¿no? Es separarnos, la unción es separarnos, nos separó con un objetivo específico. Aquí vamos a ver, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es el objetivo. Y vamos a ir ahora sí interpretando estos textos a la luz de los contextos y a la luz de la vida, de los, no solo de los que en la Biblia aparecen, sino de la historia bíblica, de la historia fuera de la Biblia cristiana, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Bueno, ahí estamos. Y suena bien lindo a como lo utilizan hoy en día, o sea, suena lindo, pareciera que yo estoy yéndome y la gente me diría, mira, ahí está Jaque Mate, eso es la verdad, o sea, recibiremos poder. Bueno, aquí tendríamos que ver qué son las palabras claves que en verdad, y no solo verlas, sino ver la vida de las que lo predicaron, porque yo no estoy hablando aquí que lo está predicando un apóstol de estos lobos vestidos de ovejas hoy en día. Estoy hablando de un Pablo que está predicando recibiremos poder. Pero hermanos, si no mal recuerdo, Corintios tiene 2 listas de sus sufrimientos y sus padecimientos, o 3. Es decir, yo no veo la congruencia de un Pablo diciendo poder significa nunca sufrir. Así que vamos a ver la congruencia a lo que significa poder en las palabras que Dios plasmó. Al final los originales son los inspirados por Dios. En nosotros la gente toma estos textos y nos lleva a la motivación. Pero vamos a ver, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en toda Judea, Samaria y hasta los finales de la tierra. Dice el NBI, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Aquí hay dos frases que nos van a ayudar a poder entender el fondo del texto. Uno, poder, y dos, testigos. Es decir, me seréis testigos, mucha gente lo deja olvidado o le llama a ser testigos a que llega uno a un lugar y como Dios ya me ungió de poder, yo voy a testificar haciendo que todos caigan al suelo con mi poder. Yo diría, eso es una muy mala y errada forma de interpretar la palabra testigos. En el original, la palabra testigos se refiere, la palabra que utilizó significa el que muere por su fe. Entonces ya va agarrando sentido, ¿no? Es decir, seréis personas que están dispuestas a morir por mí. Es decir, el Espíritu Santo viene a ustedes y los aparta para que sean mis testigos, para que sean personas dispuestas a morir por mí. De pronto ya no tiene el mismo sentido de que testigo significa que yo voy a ir y nadie me va a tocar, porque en cuanto venga el de Coppel a cobrar me va a caer muerto. No, o sea, en cuanto venga mis enemigos, el narco a quererme tocar, va a caer muerto. No, lo que está diciendo ahí es que Dios te va a dotar de un poder interior para que tú puedas morir por lo que dices creer. Es decir, no vas a poderte quejar por lo que no tienes, sino vas a estar dispuesto a ser consagrado para que la gloria de Dios se vea. Si Dios se va a ver mejor en tu enfermedad, entonces que Dios se vea mejor. Si Dios se va a ver mejor en tus momentos de dolor, si Dios se va, entonces que Él se vea mejor. De eso se trata, o sea, que Dios se vea grande, con su grandeza soberana, con su sabiduría, para que en mí decida, aunque yo no lo entienda y aunque Él no me lo venga a explicar, Él siempre hará lo que su gloria se vea mejor. Y al final, como hijo, te conviene. Es decir, si eres hijo, al igual que los hijos hoy en día, aunque no lo comparo, porque de pronto estos hijos de hoy en día agarraron una línea diferente, pero el hijo de Dios será castigado por Dios, será llevado a la obediencia a través de los métodos que el Padre quiera, pero todo terminará para bien en la iglesia. Así que ahora sí, retomando este texto, para recordarles a ustedes, dice, pero recibiréis poder. Ahora la palabra poder es capacidad de pagar un precio. Esa es, en el original, esa es, digamos, lo que significa la raíz. Tendremos la capacidad de poder pagar un precio. Así que la frase aquella que dice que seguir a Cristo tiene un costo, es verdadera. No seguirlo tiene un costo peor. Así que seguir a Cristo tiene un costo, pero no seguirlo es mucho más costoso. Dice, si ya lo uno a lo que los originales significan, dice, pero recibiréis la capacidad de pagar el precio cuando el Espíritu Santo los aparte y serán capaces de morir por mí o por lo que de mí creen. Es decir, yo creo que Dios es soberano. Por lo tanto, alguien vendrá a mí y me dirá, mira, estás enfermo. Yo podré decirle, me voy a morir en la raya diciendo que Dios es soberano y Él sabe por qué me tiene así. Oye, mira, es que no salen las cosas, tu familia, aunque digo, lo he dicho muchas veces, nosotros confesamos estas cosas. Y lo que nos escuchan dicen, mira, en esta iglesia no creen en estas verdades. Yo le digo a esos que dicen creerlas, véase su historia y vea que ha sufrido más que los que no decimos creerlas. Ha llorado más, o sea, se ha enfermado más. Es decir, no, tampoco se metan en un sueño, en una burbuja y no digan, o sea, no, porque nosotros ponemos en segundo lugar, o la Biblia nos permite poner en segundo lugar y poner en primer lugar estas verdades, no significa que el que la pone en primer lugar estas mentiras a medias o verdades a medias de que estamos hechos para ser prósperos o estas cosas que hoy son muy, muy motivacionales, no bíblicas, pero al final motivacionales, tampoco significan que se estén cumpliendo al 100% en tu vida. Por lo tanto, examinemos qué significa y qué es para nuestros corazones estas verdades. Dice, pero recibiréis poder, ya platicamos, capacidad para pagar un precio. Me seréis testigos, aquel que está dispuesto a morir por su fe.
Así que la palabra testigos, repito, tiene más que ver con que fuimos apartados para con nuestras vidas, así mismo sus vidas sean menoscabadas, tú puedas sostener a Jesucristo en medio de eso. Es decir, la gente vendrá y te dirá, ¿dónde está tu Dios? Y tú le dirás, mi Dios está no solo en el hecho de la forma del canto, sino Dios ha dado la vida en la cruz para que yo hoy pueda gozarme que solo en Cristo está mi fe, que solo en Cristo está mi salvación. Tal vez no tenga esto, no tenga el otro, pero tengo a Cristo, y yo sé que suena un cliché, pero la realidad es que esa es una verdad que Pablo pagó. Ahora usted ve la vida de Pablo y se da cuenta que así vivió. Pablo sí fue testigo de lo que significa, y no solo en Jerusalén, no solo en Judea y Samaria, sino Pablo fue asesinado, ¿no? Y no solo Pablo hablo, podría yo hablar no solo de Esteban, de Pablo o de los 11 apóstoles, excepto Juan. Podía hablar de la historia no solamente moderna, porque los hay, personas en lugares donde el evangelio cuesta la vida. Entonces, el ser testigos, no me imagino a alguien que está siendo degollado por la ISIS o por el ejército musulmán diciendo, a mí no me tocas porque te vas a caer muerto, a mí no me va a pasar nada, sino me los imagino hincados diciendo, y por dentro fortalecidos diciendo, te voy a ver, Jesucristo, esta es mi única esperanza, la resurrección. Y eso es una verdad, o sea, eso es ser testigos, que cuando alguien venga y te diga, te voy a matar, y sé que hay gente que lo dice, ay, yo me pondré una pistola y yo voy a Cristo en ese momento. Si te da una gripa y lo niegas, si nos da una gripa, un dolor de muela, y ya estamos negando a Cristo. Pero decimos que me van a poner un arma en la cabeza y con eso van a ver, mátenme a tiros, que yo por Cristo doy todo. Si de pronto por una cosa con un vecino ya estamos negando el amor, ya estamos negando la misericordia, ya estamos negando la paciencia. Estos son verdaderos testigos. El testigo son los que tienen poder en su interior para decirle no al mundo y al vecino que salgas, mira vecino, a mí el coronavirus no me toca porque soy de Cristo y tengo la unción de Cristo. No, sino que a mí me tocó cualquier proceso de enfermedad, pero Jesucristo sigue siendo mi única esperanza. La resurrección es todo lo que yo espero. No me voy a caer llorando por muchos días. En algún momento terminará este momento de dolor, esta circunstancia de quebranto que es necesaria y sí es parte de nuestra vida, pero terminará. Y entonces podremos decirle, Señor, ha pasado mi momento de quebrantamiento, o sea, de dolor, y hablo en un sentido de que no significa que lucharemos y estaremos constantemente batallando, viviendo, sufriendo, circunstancias que sean. A lo que yo voy es a que tu fe en Cristo, o tu fe se fundamentará en lo que Cristo ya hizo en la cruz. De eso se trata, entender esta verdad, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar para intentar agotar este punto. El siguiente texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Esta es una verdad que, repito, usted dirá, pues mejor prefiero la otra unción, pastor, porque la otra unción nada más llego y me tocan y listo, me caigo, no tengo que hacer nada. Pero el cristiano verdadero, esta unción ya la tiene, es la unción que lo identifica. No tiene que pedir la unción del grito, la unción de la vuelta, la unción del baño, la unción del escupitajo, la unción de... No, esas cosas son herejías. Esta es la unción que tú ya tienes, y esta es la unción que es tu promesa. Tú estás fundado en Cristo y estas cosas son las que son verdades que estás en Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Dice la NBI, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Bueno, vamos a llevarnos esta máxima bíblica, o esta máxima que nosotros sostenemos. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que vamos a ver el 27. Vamos a preguntarnos en el 27, ¿qué es la unción? ¿No? ¿Qué es la unción? ¿No? Ya hemos intentado ir
quitando esa mala manera de ver la unción, vamos a ver que la Biblia nos ayuda a entender. Dice, pero vosotros tenéis unción del Santo, y vosotros lo sabéis, y todos vosotros lo sabéis. Bueno, vamos a ver en el 27, en el mismo capítulo, en el versículo 27. Dice así: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, y así como nos ha enseñado, permanecéis en Él. Dice la unción misma. Aquí hay una verdad. Hemos sido separados, que es lo que venimos hablando acerca de la unción, y uniendo el versículo 20 y el versículo 27, digamos, viéndolos en las versiones que tenemos, en NBI dice el 27, en cuanto a ustedes la unción que de Él recibieron, permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Ahora, si ustedes tienen la Reina Valera en la mano, que también es sobre el mismo texto, el 27 habla de la unción misma. Para no darle tantos rodeos, la unción misma es el Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo es la unción dada, ¿no? El efecto de esa unción, ya entendemos que unción es separarnos, es decir, la iglesia es separada, eso se llama ungida, ya ha sido ungida, ha sido llamada para algo específico, pero en el paquete viene la capacidad, y voy a regresarme a los versículos 20 para hacerles dos preguntas que solamente de manera breve usted puede ver ahí y contestar, ¿no? Dice en el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Ahora, si decimos que la unción significa que el Espíritu Santo nos ha apartado, pero no solo nos ha apartado para dejarnos al ahí se va, sino nos ha capacitado para caminar en poder. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué significan estos textos? Estos textos dicen que nosotros ya recibimos la unción, es decir, ya fuimos separados, ya fuimos apartados. Pero dice, en la NBI, en la Reina Valera, dice así, de manera que conocen todo, o de manera que conocen la verdad. Aquí está el punto que no gusta cuando ya hablamos de la unción sana, o la unción bíblica, o el apartado bíblico, porque significa que las personas que permanecen o que están apartadas por Dios tienen incorporado como un chip, como un detector de mentiras, capaz de ver las falsedades y de regresar y perseverar en una verdad. Así que la promesa sea, digamos que el apartamiento no solo es el hecho de tirar estas confesiones deshonestas de que nada te va a pasar y nunca vas a sufrir, porque eso es el poder. No, que poder significa tener la capacidad de que el Espíritu Santo mismo te enseñe, es decir, que conoces la verdad. El Espíritu Santo es tu maestro, Él es la unción del Santo, Él es el Espíritu Santo. Esa es la promesa, o sea, el apartarse, ya lo dije, es apartarse para hacer un acto, o sea, fuimos apartados para cumplir una misión, para ser capacitados para un propósito. Y aunque suena muy moderno, ¿no? Hoy eso de propósito y cumplir un plan, pero no estoy hablando bajo esa perspectiva, estoy diciendo que llevándolo al ambiente sano, digamos, a una verdad que todos pasamos, lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo te llevaría a conocer la verdad. Por eso aquí ya los que dicen, que sostienen que tienen la unción y que salen con cuanta cosa, ya de ahí digo, no son de Dios porque no conocen la verdad, ¿no?
La unción te va a llevar a la verdad. La unción es ese, decíamos, esa torre de control del avión que te dirige y que te va a llevar a la verdad. El 27 nos lo va a confirmar. Y en cuanto a vosotros, la unción, que es el Espíritu Santo que recibiste de parte de Dios, permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, no significa que Pablo esté derribando el pastorado, porque él mismo en Timoteo 2 y en Tito 3, en Tito 3 y en Timoteo 1, o al revés, en Primera de Timoteo, nos enseña claramente el carácter o lo que un pastor necesita cubrir. Por lo tanto, él mismo lo enseñó, y esas son cartas finales, son las últimas cartas que Dios nos permitió tener de él. Por lo tanto, es claro que él está sosteniendo la vida de una iglesia con pastor o una multitud de pastores, pluralidad de pastores. Pero en este caso, no está, lo que está diciendo es una verdad que está comprobando, y esta es la que te confirma que estás en Cristo, que tienes la capacidad de aprender la palabra, que la palabra te atrae, que la unción no es gritar, que la unción no es llorar, que la unción es que la palabra a ti sea de bien, que la palabra de Dios sea, o sea, ahora ya le llamo Biblia para no dejarla que signifique revelación o sueños, no, que la Biblia para ti y para mí nos enseña el Espíritu Santo. Es decir, esa es la promesa es que los cristianos podemos tener más conocimiento de Dios y amarlo por lo que la palabra viene. Sí, esa es tu esperanza y la mía, que puedes amar a Dios más de lo que lo amas hoy en base a una promesa de que Él te enseñaría. El problema es que no leemos la Biblia. El problema es que queremos que oren por nosotros, nos pasen por ósmosis la unción, o lo que ellos le llaman unción, que es un mal dicho, y no queremos leer. Pero tú y yo nos estamos perdiendo de amar a Cristo más, porque esta es la verdad. Dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él, o sea, el Espíritu Santo que fue dado por el Padre de la iglesia, para que, esto significa apartarla y darla, y dárselo, que permanece en vosotros y permanecerá por siempre, y eso es una promesa de Dios. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Repito, no está derribando lo que Él mismo enseña. Lo que nos está diciendo es mucho más gozoso, es mucho más esperanzador. Aquí se para un pastor e intenta enseñarte y reconoce su insuficiencia. Pero la Biblia te promete que si tú vas a la Biblia, Él mismo te enseñaría. Él sería tu maestro. Eso es grandioso, porque no estamos a la deriva, porque tenemos un Dios que prometió enseñarnos a amar a Cristo. Si tú en la Biblia lo único que estás aprendiendo es a pedir para tu beneficio, no está siendo enseñado. Y si la ves y solo ves las verdades que te convienen a la luz de una mala interpretación, a una exagéresis, entonces eso no, para nosotros no es lo que dice ahí. Dice ahí, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción nos enseña, si ya le ponemos nombre a la unción, es el Espíritu Santo que nos apartó con un propósito específico de enseñarnos. Él dice, Él nos enseña acerca de todas las cosas. Ahora, todas las cosas que tienen que ver con la Biblia, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted la física cuántica, usted me va a decir, pastor, yo no sé. Pero si yo le pregunto la resurrección, la justificación, la imputación, la justicia perfecta de Cristo, la fe, ¿qué es la fe? Le pregunto, ¿qué es la ascensión? Usted debería de poderme explicar, porque se supone que de eso se trata lo que usted ha sido enseñado. O sea, yo no sostengo que Dios nos enseñe acerca de la física cuántica, de la biología, acerca de una matita de frijol, ¿no? Lo que quiero que entendamos es que Él nos va a enseñar todas las cosas que tienen que ver con Jesucristo y con su palabra. Ahora, si lo que nos están enseñando a nosotros es éxito, es, digamos así, es los pasos para ser exitoso, los pasos para ser próspero, córrale, porque el Espíritu Santo le quiere enseñar a morir. Eso significa, de eso se trata, ser testigos. O sea, esa es la realidad del poder. El poder es una capacidad de pagar un precio, y la testimonio es alguien que está dispuesto a morir por lo que cree. Dispuesto es dispuesto de corazón, venga lo que venga. Yo voy a morirme diciendo y confesando que Dios tiene mi vida en sus manos, aunque en este momento me tenga aplastado.
Aunque en este momento me tenga sin nada, Jesús sigue siendo gran Dios y soberano, poderoso, inminente, supremo y sublime Señor. Él sigue siendo mi Dios a pesar de que yo no tenga nada. Eso se trata de entender, que el que está dispuesto a morir no significa que tenga que venir y irse a parar ante un sicario y decirle mátame para que vean que yo amo a Cristo. No, significa que en medio de la gripa tú confiesas a Jesucristo, que en medio de que no hay dinero y no te confías en el médico, no te confías en lo que el gobierno. Sí, tenemos que cumplir responsablemente y aquí estamos. Solo míreme, nadie me enseña a ser pastor, pero estoy intentando cumplir la obligación con el gobierno, con estas medidas. Pero quiero que sepan que por encima de esto estamos profesando y confesando que pase lo que pase, no deben de tener temor. Confíen en Dios, en lo que ya hizo en esa cruz. Confíen en la resurrección, confíen en la vida nueva, confíen en el cuerpo glorificado, confíen en que se acabará la tristeza, el dolor, confíen que lo mejor es pasar el umbral y ver a Cristo cara a cara, confíen que Él es el mejor regalo, es el tesoro más valioso. Confíen que aunque junten el cielo, las estrellas, el mar, el sol, el monte más hermoso, nada se compara a Cristo Jesús. Confíen en esas verdades. Él es lo más hermoso que tenemos como iglesia y por Él estamos esperando encontrarnos cara a cara, por promesa que Él hizo. Así que de eso se trata entender esto. Dice, pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas y es verdadera. Es decir, la unción no se presta para tracalerías, ¿no? O para andar a medias. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 8, ¿no? Que al final cuando nosotros recibimos un evangelio que no es evangelio, que es un evangelio que está pervertido, o sea, no es evangelio, que es, al final ese evangelio está maldecido, ¿no? Es maldito aquel que predica. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado a eso. Me he preguntado si estoy creyendo en un evangelio que está maldito, ¿no? Me he preguntado porque es peligrosísimo. O sea, es peligroso que un evangelio me lleve a la motivación y no me lleve a la pérdida, y en medio de la pérdida gritar que Jesucristo es mi única esperanza. Así Él mismo venga y me aplaste, Él mismo sea glorificado. Es decir, suena fácil, pero es lo único que como cristianos tendríamos que entender que es la meta. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Es lo que antes tenía valor para mí que pierda valor. Lo que para mí era más valioso que pierda el valor. De eso se trata entonces ser cristiano. El cristiano se trata de imitar a aquel que lo llamó a través de su propio ejemplo. Aquel que perdió para que tú y yo ganemos. Es lo mismo, hermanos. No crean que la unción significa lo que hoy nos venden. La unción es una persona apartada para ser enseñada y que esa enseñanza lo lleve a sostenerse en medio de cualquier crisis. Si nunca tiene crisis, que siga sostenido. Pero si algún día tiene una, que esa fe, que lo que dice creer de Cristo, lo ponga por encima. Si cree que Cristo lo ama, que diga en medio de la crisis, pero el Señor me ama. Esa es morir en la línea. Eso es morir en la línea. Si estamos en medio de un momento en el cual nuestras vidas corren peligro, podamos decir, si el Señor aquí quiere que se acabe mi vida, entonces el Señor quiere que me vaya yo a lo más glorioso. Es decir, su misericordia es mucho más grande a la luz de llamarnos a su presencia, porque es el premio ese es el supremo llamamiento. Eso es lo que deberíamos de esperar. Pero bueno, estamos caminando. Bueno, el Espíritu Santo, solo culmino con esto, ya no vamos a tocar los demás. Por lo tanto, esta unción, ya las preguntas vienen más adelante y no voy a alcanzar, solo terminamos con esto. Esta unción claramente nos da dos razones, ¿no? ¿Qué es la unción y qué es lo que hace en el creyente genuino? Uno, el Espíritu Santo es el que nos es impartido, Él es la unción misma, Él es el Espíritu Santo al final. Ya lo tienes, ya no tienes por qué pedirlo, ya no tienes por qué andarlo gritando, ya lo tienes. Solo confírmalo a través de que te ames la palabra. Esa es tu confirmación de que Él está contigo, porque la palabra eres enseñado en ella. Amas la palabra, amas la iglesia, cuando nos podemos congregar, amas la palabra, ¿no? Por lo tanto, Él es el guardián que nos ilumina y que nos libra del engaño. Él es, o sea que si alguno de nosotros está amando el engaño, le gusta el engaño, bueno, no le está siendo aplicado el 20, ¿no? ¿Por qué? Porque Él los llevaría a la verdad.
Pero si todavía estamos nadándole en la porquería y nos gusta, bueno, significa que aún todavía, y por eso deberíamos de decir ahora, en la oración, cuando terminemos, pedirle a Dios que nos salve, que por favor nos unja, ahora que nos separe y nos haga vivir para la gloria de Cristo, porque primeramente nos importan otras cosas menos Él. Eso es una señal clara. Y ya ni se habla los que aman la apostasía, los que aman la herejía, los que aman la falsedad de este cristianismo moderno que se ha ido en pos de sí mismo, anhelando la ganancia solo para ellos mismos. Así que de eso se trata. Este es en sí el tema. Ya no me dio tiempo bueno, yo me puedo pasar 8 horas aquí tranquilamente, pero entiendo que nadie me enseña a ser pastor. Yo a veces creo que tomo las mejores decisiones, y tal vez usted dirá, pastor, se equivoca, debería de predicarnos 5 horas más. Le pido ore por mí, porque no me enseñan y estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Pero por hoy terminamos con este tema. Espero y tampoco usted se malacomode, ¿no? Espero y usted tampoco diga. Les voy a dejar solamente un poco de picor del próximo tema. El próximo tema sería Dios nos selló. Digo, nada más vamos a hacer un piquito para que estemos pues al pendiente de este próximo domingo, si Dios nos permite la vida, para poder estudiar este texto. El segundo promesa de que estamos garantizados o afirmados en Cristo es que Dios nos unge, es uno, y que Dios nos selló. Ahora el Espíritu Santo es el que nos apartó y nos selló, es esto, que Él vino a nuestros corazones y nos selló. O sea, me imagino, y voy a esperar, y esto no suene blasfemo, pero como si el Espíritu Santo fuera un gran sello y Él depositase, Él se imprimiera en ti, ¿no? Y entonces tú andes en la calle con un sello. Y no hablamos del sello apocalíptico, hablamos del sello del Espíritu Santo como Dios lo utilizó aquí, ¿no? Es decir, quiero quitar el sello y quiero decir el Espíritu Santo abrazándote, agarrándote con fuerza y nunca más soltándote. Eso significa que Él te selló. O sea, y esto ya se cumplió, repito, esto ya se hizo. Esto no es que para que tú venga hoy y diga, yo voy a hacer la campaña del sello, y usted venga corriendo y ya viene saliendo de su casa. No. Esto es que usted tiene que entender que ya sucedió. Si usted es regenerado, usted ya está apartado, sellado y garantizado. Es decir, Dios le entregó las arras para garantizarle que lo va a salvar. La promesa primaria para cumplir la plenitud de esa promesa. Bueno, el Dios no selló es una práctica antigua, es lo que utilizó Pablo como el término más semejante, de poner un pedazo de cera sobre un documento para colocar un sello que indica autoridad, propiedad, autenticidad y protección. Esto es lo que el Espíritu Santo garantiza en la vida de la iglesia con ese sello. Garantiza que somos de alguien, que somos propiedad de alguien, que tenemos una autoridad, un Señor, que tenemos propietario, que Él nos valida a través de nuestros frutos y que Él nos protege de que, en un sentido estricto, de que el pecado nos pueda condenar. Quiero hablar, no nos protege del virus, aunque Dios pueda hacer lo que quiera, pero quiero decirlo que la promesa aquí no es protección de que nadie te diría nada ni nadie te haría nada. La protección es que cuando tú has sido sellado, el pecado nunca más te puede condenar. Digamos, esa verdad les duele más a los que la escuchan, que cuando les digo que no significa sanidad, se enojan. No, pues ¿qué significa sanidad? Y cuando les digo significa salvación perpetua, significa vida eterna, proteger esa promesa de que tú serías salvo por la gracia, esa es la protección a eso. O sea, te protegería de que nadie te quite esa salvación. Y bueno, muchos dirían, no, eso. Yo digo, bueno, ya ven la diferencia entre de pronto comenzar a caminar en una doctrina que sostiene la salvación por gracia y los méritos de Cristo como la garante, y la cruz y la resurrección como la confirmación y aceptación de ese sacrificio, y que en ese sostenemos solo en sus méritos la salvación por gracia y la salvación perpetua. Bueno, Dios nos permita seguir creciendo en esto. Bueno, este tema, si Dios nos permite, lo estudiaremos en la próxima semana. Los quiero llamar a la oración. Vamos a hacer una oración
por lo que hemos aprendido hoy. Vamos a hacer una oración por lo que significa este sermón, este mensaje al corazón. Cierra sus ojos y dígale al Señor ahí donde está: Dios, ayúdame a entender que la unción significa que como fruto da amar la palabra. No la he amado como la tengo que amar. Y de pronto me da temor saber que la unción verdadera es que fui apartado para amar la palabra y que la palabra me sirva como fundamento para no quejarme. Y la verdad es que me quejo. Y la verdad es que me enojo, no tengo la firmeza en la palabra. Bueno, antes de cualquier cosa, hoy dile a Dios: Señor mío, antes creía que la unción significaba que el pastor tenía jiribilla motivacional y brincaba y hacía cosas. Hoy sé que la unción significa que tengo que amar la palabra porque fui apartado para amarla, y cuando yo la ame y cuando yo aprenda de ella, entonces mi vida tendrá más disposición a morir por lo que cree. Pero ¿cómo voy a creer si la palabra no la leo? No me dispongo. Tampoco me congrego, ¿no? Aunque hoy estamos en este sentido por respeto a lo que el gobierno, pero de eso se trata. Así que oremos. Cierra sus ojos y pídale a Dios junto conmigo. Pídele al Señor que si alguno de nosotros no es salvo, sin querer experimentar, si alguno de nosotros que estamos aquí caemos en el supuesto de que la Biblia no la amamos, no la estudiamos, eso es peligroso. Digamos, tal vez, bueno, yo lloro cuando pongo Marino. Yo diría, eso no te ayuda de nada. Yo lloro cuando un pastor dice que yo soy la niña de los ojos de Dios. Yo te diría, eso no sirve de nada. ¿Sabes cuánta gente llora con Juan Gabriel o cuánta gente llora con un psicólogo? Lo que necesitas es amar la Biblia, amar la doctrina, amar la verdad. Y la verdad misma te va a proteger, la verdad misma te va a llevar a que Cristo sea tu suficiencia. Más allá de los errores y los pecados que nos rodean, que Cristo sea tu suficiencia. Así que oremos, porque a ti y a mí nos conviene pedirle a Dios que por favor, si no somos separados, apartados para la gloria de Dios, que por favor nos aparte, porque nuestro corazón está necesitado de Cristo en medio de esta crisis. Padre, hoy nos presentamos una vez más ante ti, pidiéndote por favor que el único que puede a nuestros corazones abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente para que la palabra recorra todo nuestro interior y seamos llenos del Espíritu Santo totalmente de pies a cabeza, saturados de la palabra de Dios por la unción del santo, la unción del justo. Entonces, Señor, venimos a ti. Eres el único que puede hacer que cada uno de los oyentes, de los oyentes, podamos hoy ser llevados hacia Cristo. Señor, eres el único que puede hacer. Hoy apelamos, Señor, a que por favor nos lleves a esta verdad de la regeneración. Que primeramente nos salves a los que no lo somos. Que me salves porque no amo la palabra. Puedo pasar 3, 4 semanas sin leerla. Eso es una miseria, eso es miserable. Puedo pasar tiempo sin entender la doctrina porque no me interesa la doctrina. No me interesa crecer en los atributos, no me interesa crecer en la doctrina. Es más, veo la doctrina y digo, qué flojera, la doctrina no salva, lo que salva es solo Cristo. Y me aviento esas frases bien motivacionales, pero solo estoy justificando el que no conozco la palabra. El que no me sé más que los textos que me ayudan a sentirme motivado en medio de una crisis, pero que no me sirven para confiar en ti en medio de la crisis. Así que los que de aquel lado, Señor, no seamos salvos, incluyéndome a mí, te pido por favor, Señor, que nos salves, que mi corazón ame la Biblia, que mi corazón ame la palabra para verte en ella, porque si no mi vida, no solo la miseria de morir aquí sin ir a la luz, sino la miseria de morir eternamente en la oscuridad. Por favor, Señor, abre mis ojos para ver la luz. Abre mis ojos para ver a Cristo. Abre mis ojos para contemplar lo glorioso del Evangelio, en donde Cristo es el centro y la razón del por qué nos reunimos.
Y no me importa lo que yo quiera, sino lo que Él es y para lo que Él me ha llamado. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo por tu gracia solamente. Llámanos a la resurrección, solo di la palabra y resucitaremos a la vida. Solo di la palabra y los que estamos muertos viviremos. Solo di la palabra, Señor, por favor. Porque necesitamos amar tu palabra para que eso compruebe que ya estamos separados. Y yo no estoy diciendo que tengamos que leernos todos los textos, sino que al menos podamos ser honestos con nosotros mismos y decir, sí estoy estudiando Romanos, Mateo, Juan, ahí la llevo un día, otro día tal vez no, pero lo estoy intentando. Bueno, de esa es mi segunda oración. Pero por ahora mi primera oración es para aquellos que no tenemos ningún deseo por la Biblia. Eso es miserable. Eso es la oscuridad. La oscuridad no es que tomes o fumes o digas groserías. La oscuridad es que no puedas ver a Cristo en la Biblia. La oscuridad es que la Biblia la veas y no haya en ti gozo por lo que ya hizo en esa cruz, y el gozo dependa de lo que pueda hacer. Que el gozo dependa, qué miserable, que el gozo dependa de lo que Él haga en tu vida, porque si no, no te gozas. Qué miseria tan grande es esa. Ir a Cristo por lo que te puede dar y no por lo que ya dio. A eso le llamo no estar separado y estar ajeno a una verdad. Que el Señor tenga misericordia de mí y de ustedes, y que nos lleve a amar a Cristo y que lo comprobemos a través de la lectura de su palabra. Señor mío, ahora mi segunda oración es por aquellos que profesan ser, pero que no han sido responsables, que solamente saben que tienen el tiempo, que no se anestesien, Señor, que hagan esfuerzos por tu palabra, y por aquellos que la aman, y por aquellos que la estudian lo más que pueden, y para aquellos que lo intentan, Señor, que sigan testificando con sus vidas, porque ellos han comprobado que la Biblia en sus vidas es real. Es decir, ya tenemos gente que aquí ha podido soportar, ha podido mantenerse en medio de una enfermedad, en medio de un dolor, y han confesado tu nombre, han dicho, Señor, tú eres todo lo que yo tengo, y con sus vidas lo han demostrado. A los vecinos no les han demostrado, mira, nunca me enfermo, mira, nunca tengo dolor, nunca me pasa nada, sino les han demostrado, mira, este dolor me duele, pero Jesucristo me tiene en sus dulces manos, y si he de terminar aquí mi carrera, entonces he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, solo me queda la corona que el Señor entregará a todos aquellos que le aman y con sus vidas viven de acuerdo a eso. Que podamos hacer eso, y que los que lo han hecho, que lo sigan haciendo, porque hay salvos entre nosotros, claro que los hay. Y gracias, Señor, por la iglesia. Hoy estamos en tus manos. Pongo a tus pies la vida de cada uno de los oyentes y mi vida, para que esta palabra, a pesar de este inútil que la predicó, incapaz e insuficiente, los lleves a la vida, los lleves a la verdad, los lleves al Evangelio, donde tu Hijo sea lo máximo que ellos tienen, a pesar de que no tengan nada. Y que en medio de esta crisis, Señor, enarbolen y levanten a Jesucristo en medio de sus casas. Que crean a Cristo y que sean responsables con lo que nos toca. En tus manos estamos, mi Señor. Te doy gracias por la iglesia. Gracias por Cristo Jesús. Gloria a Dios por la justificación que en Cristo tenemos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Amén.